Mis hermanos, muy buenos días todavía. Gracias, hermanos, por estar aquí en este día domingo que la mayoría de nosotros podemos, por cuestiones de trabajo, tener el tiempo disponible para poder estar aquí estudiando la palabra de nuestro Dios, que estoy seguro será de mucha edificación para todos y cada uno de nosotros. Vamos a estar, hermanos, un buen rato ahí en nuestros lugares poniendo atención a nuestro estudio, o al menos eso es lo que espero. Así que para que ese tiempo no nos resulte tan largo de estar ahí sentados, les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a hacer una breve oración poniendo en las manos de Dios la exposición de su palabra de esta mañana. Oremos. Nuestro buen Señor, esta oración es una oración, Señor, cargada de una súplica y de una petición. La petición es que hables a nuestros corazones a través del tema que hoy nos ocupa, que sepamos encontrar, Señor, en cada una de las cosas que tu palabra nos mostrará, la información suficiente como para saber, Señor, si es que hay algo dentro de nuestro corazón que debe transformarse y amoldarse a tu voluntad, para que así, Señor, nosotros cumplamos con el propósito para el cual fuimos creados, algo de lo que hoy hablaremos. Pensando en esto, te damos las gracias y con gratitud nos entregamos a la dirección de tu Santo Espíritu, orando en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, gracias. Pueden tomar asiento. Estamos estudiando, aunque creo que ya a estas alturas todos lo debemos tener presente, la naturaleza carnal del ser humano. La Biblia enseña que, como consecuencia de la caída en pecado, el hombre, Adán, que la Biblia dice claramente fue creado a imagen y semejanza, así lo relata el libro de los principios, el Génesis. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Esa imagen y esa semejanza se pierde cuando Adán engendra a su primer hijo y la Biblia declara palabras distintas, pero al mismo tiempo tremendamente tristes, porque la Biblia dice, y engendró Adán un hijo conforme a su imagen. La imagen de Dios se había perdido. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, esa imagen está perdida. El ser humano de generación en generación va engendrando hijos, pero conforme a su semejanza de él, no a la semejanza de Dios. Adán es creado libre de pecado en una naturaleza espiritual perfecta, y después del pecado ahora nosotros heredamos a nuestros hijos una naturaleza espiritual totalmente imperfecta, plagada de pecado. Esa naturaleza es lo que el apóstol Pablo llamó el pecado que mora en mí. Esa naturaleza es lo que Pablo insistió tanto en la carta a los Gálatas, que teníamos que evitar el vivir practicando las cosas que esa naturaleza nos impulsa a seguir. Es más, en Gálatas Pablo fue tan claro que nos muestra en un pasaje muy conocido una lista de 9 cosas que nosotros tenemos que estarnos preocupando por hacer, porque son el reflejo de que estamos viviendo conforme a la dirección del Espíritu Santo, y lo contrasta con 14 cosas que pueden verse. Pablo dijo, manifiestas son, se pueden ver, no hay que analizarlas, es cuestión de observar y nos damos cuenta que están ahí. Y Pablo dice, mira, si estas 14 cosas están en tu vida, entonces no es el Espíritu de Dios quien te está dirigiendo, es tu propia naturaleza carnal. Por eso es que a través del contraste de estas dos listas, la primera de ellas es conocida como el fruto del Espíritu, mientras que la lista de las otras 14 cosas son conocidas como las obras de... Muy bien, ahí el apóstol Pablo claramente nos enseña
cómo ustedes y yo podemos contrastar, cómo podemos saber qué es lo que nos está dirigiendo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. El apóstol Pablo dice una expresión hermosa: contra tales cosas no hay ley. ¿Quiere entenderlo de una manera simple? Quien anda dirigido por el Espíritu Santo simplemente no puede ser juzgado en nada, porque todo lo está haciendo correctamente. Eso es lo que quiere decir. Mientras que manifiestas son las cosas cuando ya la naturaleza carnal nos está dominando: pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, herejías, enemistades, celos y cosas semejantes a estas. Obviamente, el que anda conforme a la carne, dominado por su naturaleza carnal, prácticamente puede ser juzgado en todo, porque todo lo condena. Así que es importante, hermanos, conocer a esta naturaleza carnal que nos está acompañando todo el tiempo, porque conocerla es lograr dominarla. Algún teólogo de la Edad Media dijo que conocer a Satanás es comenzar a destruirlo, dando a entender que uno de los grandes triunfos de Satanás es operar tras bambalinas donde no se pueda ver su accionar, para que ahí con entera libertad Él pueda ir ganando terreno en nuestras vidas y pueda lograr que nuestra naturaleza carnal esté viva y activa. Conozcamos a este nuestro peor enemigo. Mis hermanos, antes de ver qué característica de la naturaleza carnal estudiaremos, de lo cual ya hemos hablado un poco en los temas anteriores, solo que ahora sí nos vamos a concentrar de lleno en ella. Les recuerdo, mis hermanos, que en todas las redes sociales que ustedes están viendo en pantalla, pueden encontrarme con esa imagen de perfil redonda que ven en la parte superior y ese nombre, Miguel Montoro Ministerio. Denle me gusta a los contenidos, suscríbanse y sobre todo estén pendientes del canal de videos de YouTube, Miguel Montoro Ministerio, porque los videos de estos estudios, ahí es a donde yo los estoy subiendo para que los puedan ver, los puedan compartir y así, ¿por qué no? A través de simplemente utilizar uno de nuestros dedos podamos ser de bendición a alguien y puede ser que otras personas puedan ser edificadas con esto que estamos aprendiendo. Mis hermanos, ¿qué estudiaremos hoy? Estudiaremos que la naturaleza carnal es incoherente. ¿Sí? Vivimos en un mundo plagado de incoherencias y la naturaleza carnal, por supuesto, es incoherente. Si tú y yo y aquellos que no son cristianos vivimos en este mundo y la naturaleza carnal puede dominarte a ti como creyente y a los no creyentes los tiene totalmente dominados, lo más lógico es que estemos viviendo en un mundo y en una sociedad incoherente. Pero primero vamos a tratar de entender qué es la incoherencia, aunque ya la imagen que ven ahí, que la utilicé también en otro tema, nos da mucho la idea de hacia dónde va este asunto de la incoherencia, ¿no? Porque vemos en la imagen a una persona que dice yo voy hacia acá, sin embargo lleva una flecha que muestra su intención de ir en la dirección contraria, ¿no? En términos muy simples que ven aparecer en la pantalla, la incoherencia es una falta de relación lógica entre las cosas. Es una falta de relación lógica entre las cosas. Bien, hablemos de varios ejemplos de incoherencia que en el mundo los tenemos todos, porque vivimos en un mundo incoherente. A ver, hablemos de una cuestión trivial. Usted siente que el clima comienza a cambiar, primer cosa. Después se da cuenta de que se acerca el tiempo de frío en el ambiente, segunda cosa. Después, usted se da cuenta que ahí en el armario no tiene mucha ropa para abrigarse en el tiempo frío.
Tercer cosa, su condición de salud, y más de aquellos que ya tienen mi edad, le hace saber que en el tiempo frío no la va a pasar nada bien, porque tal vez los más jóvenes no lo sepan, pero a mi edad ya las rodillas nos avisan cuando se acerca el invierno. Cuarta cosa, quinta cosa, va usted a necesitar ropa para sobrevivir el tiempo frío. Sexta cosa, toma usted su dinero y destina cierta parte del mismo para la compra de esa ropa. Séptima cosa, va a la tienda y compra ropa de verano. Y todos alrededor hacemos así. Eso fue algo incoherente, porque entre las cosas sucede algo que no es lógico, que no va en la dirección donde todo va. Ahora, este fue un ejemplo trivial, pero hay otros ejemplos que son mucho más serios y, por supuesto, más graves. Les pongo un ejemplo. Aunque sabemos que al César le damos lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, finalmente somos ciudadanos de países donde tenemos gobernantes y a donde, independientemente de nuestras preferencias partidistas, es obvio que como ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de exigir que aquellos que nos gobiernan hagan las cosas conforme a las leyes que el propio hombre ha establecido. Porque si usted está esperando que un político haga las cosas conforme a la ley de Dios, quédese sentado por generaciones, porque eso nunca va a suceder. Ay, es que ese político es cristiano. Yo creo que no. Yo creo que más bien trata de ganar el voto cristiano y mejor se comporta como cristiano. No olviden un principio de la política, mis hermanos. En la política no existen simpatías ni amigos. Lo único que existe en la política son intereses, lo que significa que cada político va a actuar en función de los intereses que tiene y de los intereses de las personas que lo llevaron a ocupar el poder. Tómenlo mucho en cuenta. Ahora, hablemos de cosas más serias, y esto les va a sonar sumamente familiar. Pensemos en un gobierno que toma la decisión de evitar completa y absolutamente que en la sociedad donde ese gobierno actúa se propague el consumo de drogas. Nos resulta muy familiar esto, ¿no? Bien, ahora imaginemos que ese gobierno tiene el poder suficiente como para poder tratar de intervenir en todo el proceso que implica el tráfico de drogas ilícitas para que ingresen al país y así intervenir tratando de cortarlo o detenerlo. Ya tenemos dos cosas que tienen cierta línea de acción, ¿no? Hay un problema en mi sociedad con el consumo de drogas. Trato de hacer algo para que ese consumo de drogas no crezca. Tercer cosa, trato de intervenir en el camino que siguen las drogas para llegar a mi sociedad. Así que ya tenemos tres cosas que van encaminadas en una dirección, ¿no? Y después trato de ir a algo más directo y poder llegar a los sitios por donde se dan las rutas del tráfico de drogas para atacar directamente a las embarcaciones o a cualquier cosa que esté transportando drogas, ¿no? Y ni siquiera pido permiso, simplemente lanzo un explosivo y, ¡puf! Según mi opinión, el problema se acabó, ¿no? Aunque no existe evidencia de que ahí hubiera drogas, pero en fin, ahí vemos otra cosa que lleva lógica, va encaminada en un sentido. Y de momento, escuchamos que el gobierno firma un papel donde una
persona que estaba condenada a 40 años por haber intentado traer a este país 40 toneladas de cocaína, se firma un papel a donde se dice que va a quedar libre. Y uno se queda así. ¿Saben ustedes cuánto cuesta condenar a una persona? No crean que es tan sencillo, ¿eh? Cuesta miles de dólares lograrlo. Y es todo un proceso larguísimo que involucra la compilación de pruebas, la demostración de las mismas, el poder hacer uso de testigos protegidos, porque obviamente la persona no quiere pasarse toda la vida en la cárcel y si puede deshacerse de quienes lo acusan, lo va a hacer. Y después de un proceso que toma una cantidad enorme de tiempo, y de muchísimo dinero, que por cierto salió de nuestros bolsillos, ahora resulta que nada más alguien firma y dice, ya va a quedar libre. ¿Se dan cuenta cómo la incoherencia aparece en todos lados? En todos lados. En la política, en las actividades comerciales, en los procesos educativos, en cuestiones de carácter incluso altruista. Por todos lados aparece la incoherencia. Por todos lados. ¿Por qué? Porque la incoherencia forma parte de la naturaleza carnal del hombre. No hay forma de evitarlo, pero sí de dominarlo. En la Biblia, ¿qué mejor ejemplo tenemos de incoherencia que el pueblo de Israel? En Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesucristo le dice a todos aquellos que conocían la perfecta ley de Dios desde miles de años antes de que Jesucristo se encarnara. Les dice esto que creo, mientras el mundo dure, no va a perder vigencia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacen lo que yo digo. Básicamente lo que les está diciendo Jesucristo es manada de incoherentes. Todo el tiempo están diciendo que sus cosas van encaminadas a servir a un Señor, pero nada más basta acercarse para ver que entre esas cosas hay cosas totalmente absurdas e ilógicas. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Ejemplo, cuando usted era un practicante del judaísmo en los tiempos de Jesucristo y llegaba al único lugar autorizado para adorar a Dios, que por cierto fue Dios quien así lo estableció, esto es el templo en la ciudad de Jerusalén, y usted cruzaba la puerta para poder entrar a ese templo, a adorar al Señor. ¿Qué esperaría usted como adorador? ¿Esperaría que desde el momento en que usted entrara, en ese momento, hubiese algún obstáculo para llegar a adorar a Dios? ¿Qué sería lo más lógico? Que no. ¿Usted esperaría que hubiera algo que le pusiera condiciones para adorar a Dios? No. ¿Usted esperaría que desde el momento en que cruzara la puerta hubiera algo que a usted lo limitara para adorar a Dios? Pues no, porque se supone que todas las cosas tienen que ser encaminadas a algo. Estamos hablando del templo judío, a adorar a Dios. El propio Jesús dijo, ¿qué acaso ustedes no han entendido que mi casa debe ser una casa de oración para todas las naciones? Y sin embargo, en los tiempos de Jesús, por aquí entraba usted por esa puerta, lo observaban y decían, ¿no eres judío? ¿No naciste en Israel? No, te vas para allá, al atrio de los gentiles, y ahí te tienes que quedar. No intentes ir más adentro porque te sacamos. No entiendo. Entraban las mujeres. ¿Eres mujer? No, allá, al atrio de las mujeres. Y no se te ocurra acercarte más, porque no puedes. Eso sucedía. El pueblo de Israel vivía en una patética incoherencia, porque al observar las cosas que se supone que tenían que hacer, se veía
que en una de esas cosas no había nada lógico. Ahora, si así es la naturaleza carnal, si tú y yo somos así, porque recuerda, esto lo tenemos todos. Vamos primero a tratar de entender hacia dónde tiene que ir nuestro camino para después descubrir juntos cómo podemos detectar si la incoherencia está ganando terreno en nuestros corazones. Así que, manos a la obra. ¿Hacia dónde se deben mover todas las cosas que un cristiano hace? Bien simple, pensando por qué razón estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? La gran pregunta que desde siempre las sociedades se han planteado. ¿Qué soy y a dónde voy? La Biblia tiene respuestas claras para esto desde hace mucho tiempo. Y no importa cuánto cambien las sociedades, y no importa cuánto tiempo vaya a estar la iglesia de Cristo en la tierra, no importa cuántas generaciones falten antes de que Cristo venga por su iglesia, o primero nos toque a nosotros ir a estar con Cristo, no importa, esto nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Las leyes, verdades y conceptos decretados por Dios no van a cambiar nunca. Entonces, aquí tenemos una buena ayuda. ¿Por qué? Porque la Biblia nos puede ayudar a ver hacia dónde se dirige todo lo que un cristiano hace. Y hay un pasaje de entre muchos que lo dice con mucha claridad. Y ese pasaje es Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, está hablando Dios. Tú, yo, todos aquellos llamados por Dios, para gloria mía los he creado. Yo los formé, yo los hice, y no existe creación sin propósito. A alguien se le ocurrió armar este aparato que yo tengo en las manos para que lo apunte yo a la pantalla, aparezca una luz y así pueda yo indicar algo que me interesa que ustedes vean. Y también para que al presionar un botón vaya avanzando lo que yo quiero que vean en la pantalla. Tiene un propósito. Así que seguramente ustedes van a pensar con mucha razón que yo soy un incoherente si me ven tomando esto para tratar de poner un clavo en esta pared. Ustedes me van a decir, nada más se van a mirar entre ustedes y van a decir, vámonos de aquí. Exacto, porque toda creación tiene un propósito. Y Dios claramente dice que Él nos creó con un propósito. ¿Cuál es el único propósito? Para darle la gloria a Él. ¿Para qué existes en la tierra? Para darle la gloria a Dios. ¿Para qué fuiste creado? Para darle la gloria a Dios. ¿Por qué Dios permitió que estudiaras una carrera universitaria? Para darle la gloria a Dios. ¿Por qué no permitió que tú terminaras una carrera universitaria? Para darle la gloria a Dios. ¿Y por qué te permite tener un sueldo de tantos cientos o miles de dólares al año? Para darle la gloria a Dios. ¿Y por qué tú tienes un sueldo que duplica o triplica el mío? Para darle la gloria a Dios. ¿Y por qué te permitió nacer en una familia extremadamente numerosa? Para darle la gloria a Dios. Y piensen en cualquier cosa que quieran y la respuesta siempre será la misma. Nosotros estamos aquí para darle la gloria a Dios y para que todo lo que somos y todo lo que hacemos lo utilicemos para darle la gloria a Dios. Así que todas las cosas, toda esa cadenita de cosas donde no debe aparecer nada ilógico, toda esa cadenita de cosas tiene que ir orientada a darle la gloria a Dios. Eso significa que tenemos que llegar a esas conclusiones que están viendo en la pantalla.
La mayor meta de vida que puede existir es glorificar a Dios. La mayor meta de vida. No existe nada mejor que eso. De verdad, no hay nada mejor que eso. Glorificar a Dios. Entonces, glorificar a Dios es poner en alto a Dios, en el lugar más alto. Lo más alto que puede haber con Dios es obedecerlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo más alto, la forma más clara de obedecer a Dios es volvernos imitadores de Cristo. Porque Cristo obedecía a Dios en todo. Porque alguna vez Cristo dijo esto, para mí, hacer la voluntad de mi Padre es mi comida y mi bebida. ¿Cuál era la razón de ser de Cristo? Obedecer al Padre. Mira a Cristo en Juan 17 sudando sangre en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cristo quería ir a la cruz en su humanidad? No. Pero Cristo entendió que no estaba aquí en la tierra para responder a las demandas de su humanidad, sino para responder a los mandatos de su Padre. Ah, qué interesante. Cristo solo vivía para obedecer a Dios. Así que si tú y yo nos volvemos imitadores de Dios, estaremos obedeciendo a Dios. Al obedecer a Dios, lo estaremos poniendo en lo más alto posible y al ponerlo en lo más alto posible, lo estaremos glorificando y estaremos cumpliendo el propósito por el cual fuimos creados. Mis hermanos, cada cosa que tú pongas en la cadena de tu vida va orientada a glorificar a Dios. Debe ir orientada, debe ir orientada a obedecer a Dios. Debe ir orientada a ser un imitador de Cristo. Por eso es que es bastante incoherente que nuestra cadenita de cosas tenga que ir hacia la obediencia a Dios y que de momento veamos a un cristiano desobedeciendo. ¿Sí me entienden? Es algo incoherente. Aquella persona que dice, ay, estoy preocupado, creo que tengo que bajar de peso. Ya es muy necesario. ¿Tú crees? Sí. Tengo que reducir los azúcares. De verdad, ya. No puedo más. Tengo que reducir los azúcares. Qué bueno que pienses así. O aprovechando que vas allá a la nevera, ¿me puedes traer una soda? O sea, no, simplemente no tiene sentido. Es algo que es completamente incoherente. Así que mis hermanos, hay que entender esta desigualdad que ven ustedes en la parte de abajo. Mis hermanos, las metas terrenales, por muy buenas que sean, nunca nos van a dar plenitud. O sea, nuestras metas terrenales pueden servir para glorificar a Dios. Claro, por supuesto. Pero si esas metas terrenales no están dirigidas para el propósito por el cual estamos aquí, que es glorificar a Dios, mis hermanos, entonces esas metas terrenales nunca nos van a dar la plenitud. Alguna ocasión, ya de las últimas veces que me tocó a mí trabajar en cuestiones de carácter secular antes de dedicarme de tiempo completo a la obra del Señor, algo que ya tiene 15 años que estamos haciendo, tuve la oportunidad de relacionarme con muchas personas en ámbitos empresariales y en muchas ocasiones a mí me contrataban para dar capacitación a empresas, a los trabajadores de las empresas, para hablarles sobre excelencia laboral. Ya saben, ¿no? Lo que suele suceder en una empresa, decirle a la gente,
ponte la camiseta y trabaja más para que te pague menos, ¿no? Ya saben cómo se dan las cosas en ese mundo, ¿no? Bueno, pues alguna ocasión tuve la oportunidad de estar sentado así en una mesa platicando con un empresario de la ciudad donde pasamos la mayor parte del tiempo en el año, y es uno de los hombres más ricos de la ciudad. No, 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 ni en sueños yo creo llegar a tener eh, no, la milésima parte de lo que tiene. Y cuando yo voy a platicar con él a sus oficinas y estamos sentados, estamos dialogando sobre vamos a llamarle así, un programa de capacitación que él quería que yo le escribiera para que se implementara dentro de las compañías que él tenía. Y nos pusimos a hablar de todo y de nada, de la vida, de las metas, de todo, ¿no? Para ir enfocando todo hacia donde él quería que las cosas pues, fueran orientadas, ¿no? Y salió a relucir esto, salió a relucir el tema de las metas terrenales, ¿no? Y de las cosas que queremos lograr, ¿no? Y mientras yo le estoy tratando el tema, menciono lo siguiente sin saber que toqué una fibra bien sensible de este personaje. Yo no lo sabía. Porque a la hora de que yo hablo de metas personales, comienzo a platicar y yo le digo a él algo así como, es importante que si vamos a hablarle a las personas de sus empresas con respecto a las metas donde deben enfocarse, es muy necesario que a ellos les enseñemos que tiene que haber un equilibrio entre su crecimiento económico y su crecimiento emocional. Porque si solamente les hablamos de que ellos luchen por cosas materiales, ellos se van a enfocar solo en conseguir cosas materiales y pueden perderse lo más valioso, que es el amor y la convivencia con la gente que les hace sentir bien. Pueden perder sus matrimonios, el amor de sus hijos, o incluso pueden llegar a perder a sus hijos. Hacia allá yo estaba llevando la charla, pero yo solo lo estaba haciendo con la idea de que él me entendiera hacia dónde teníamos que dirigir ese programa que teníamos que dejar por escrito y que después se iban a volver una serie de conferencias que yo terminé dando. Pero mientras estoy hablando en esos términos, yo veo a este empresario que se empezó a quedar callado y empezó como a verse un poco apesadumbrado, como si algo le estuviese doliendo por ahí adentro. Uno se da cuenta cuando una persona inclina su cabeza y dice, aquí hay algo que no me hace sentir bien". Y después de que tratamos ese tema, sí, seguimos hablando de otras cosas, pero yo lo seguí viendo así como con un pesar en su rostro. Ya después de que terminamos, vamos a decirlo así, el tema que estábamos hablando, este empresario tuvo a bien tenerme la confianza de platicarme lo siguiente que le voy a platicar a ustedes. Recuerden, estamos hablando de una persona que aquí o en México, para acabar pronto, no tiene ni idea de cuánto dinero tiene. No tiene ni idea, porque así me lo llegó a decir. No tengo ni idea de cuánto dinero tengo. Así, literal. Ni siquiera lo sé. Bueno, después de que se dio esta charla, esta persona tiene la confianza de platicarme lo siguiente. Y entendí por esa charla por qué él empezó a apesadumbrarse, como se dice, a entristecerse, a manifestar cierto dolor. Él me platica y me dice, "Ah, hace algunos años, así fue como él me dijo, hace algunos años eh, yo sentí el deseo de poder darle a mi hijo un regalo, pero un regalo que no olvidara. Y cuando cumplió 17 años, mi hijo, justo el día de su cumpleaños, que estábamos en la casa, en la mansión, la conozco, la mansión, estaba toda la familia reunida, mucha gente, y cuando llegó el momento de felicitar, dice a mi hijo, yo le entregué mi regalo, y mi regalo fue darle las llaves de un auto, nuevo, completamente nuevo, con estas características, ¿no? Y resultó ser un auto de lujo. Mi hijo se emocionó,
se puso muy contento y me preguntó que si podía salir a dar una vuelta en el auto. Dice, con sus amigos. Yo le dije que sí, solo que tuviera cuidado. Dice, él sabía manejar, tenía ya el permiso para conducir. Y yo le dije que sí, que no había problema, ¿no? Pero que no olvidara regresar, no muy tarde, para poder seguir conviviendo. Eh, si usted se ubica en la ciudad donde yo estoy la mayor parte del año, Orizaba, y se intenta mover hacia lo que vendría a ser el este del país, para que me entiendan, si se mueve hacia el este, pues lo primero que usted encuentra es otra ciudad pequeña que se llama Fortín de las Flores, así se llama, y después continúa otra ciudad que se llama Córdoba. El punto es que este joven toma su auto nuevo, se va con sus amigos y toma carretera para poder obviamente ir hacia una zona donde pudiera circular a una mayor velocidad, y llega a esa ciudad, Fortín, y en una parte de esa ciudad pierde el control de su vehículo, el vehículo se va a toda velocidad contra un árbol, y de todo el grupo de muchachos que iban ahí, él y tres amigos, él es el único que pierde la vida, el único. Y ahí en esa mesa elegante, en esas oficinas elegantes, yo vi a ese hombre, del cual yo nunca podré tener la cantidad de dinero que él tiene. Lo vi como sus ojos se anegaron, como se dice, se anegaron de lágrimas. Cuando empieza uno a sentir que se le mete uno basuritas, así, y así, con su cabeza un poco agachada, yo lo escuché decir, daría todo el dinero que tengo por poder pasar un solo día con mi hijo, su único hijo varón. Sí, tuvo otros hijos, otras tres hijas, su único hijo varón. Daría todo mi dinero por poder pasar tan solo un día con mi hijo. Mis hermanos, no nos confundamos. Las metas terrenales no significan plenitud. No se confundan, porque todas las cosas que vamos colocando en nuestra vida cristiana, que van hacia un letrero que dice glorificar a Dios, sí, ahí puede haber cosas materiales, pero por favor, no pierdan de vista que ahí no está la plenitud, que eso es algo que tal vez nos tocará hablar más profundamente en el siguiente tema. La Biblia es muy clara en Colosenses. Pablo dijo, vosotros estáis completos en Él. Lo único que nos hace sentir completos es tener una íntima relación con Dios. De verdad. Yo sé que la gente se ve más divertida haciendo ciertas cosas. Yo sé que la gente en los bares se ve más feliz. Yo sé que la gente drogándose con fentanilo en Filadelfia se ve más alegre, pero créanme, no lo son. No lo son. Ahora, vamos a ver cuáles son las cosas que suelen conducirnos a la incongruencia. O sea, vamos a revisar una serie de cosas que dentro de nuestra cadena de cosas lógicas para llegar a darle la gloria a Dios, nos meten cosas ilógicas. Y si tú le pones atención a estas cosas, puede empezar a surgir la incongruencia en tu vida cristiana, o tal vez ya está aquí. Así que vamos con la primera, mis hermanos. ¿Cuándo podemos decir que hemos caído en las manos de la incongruencia? Cuando solamente andamos buscando placer. Ahora, por favor, quítele a la palabra la connotación sexual, porque de inmediato, placer sexual. Tranquilos, hermanos, tranquilos. No, placer se refiere a simplemente nosotros sentirnos cómodos, sentirnos bien, que las cosas no nos inquieten, que las cosas no nos perturben. ¿Saben? Hay algo que debería preocuparnos. Yo desde el 2015 estoy hablando de geoeconomía,
Y en el 2015, en este mismo espacio, yo les llegué a decir, viene una crisis económica como nunca la hemos experimentado en la historia. Y cuando yo compartí esos temas, escuché decir a algunos hermanos con cierta incredulidad, pues bueno, vamos a ver si pasa. No digo más, no digo más. ¿Saben, mis hermanos? Hay algo que debería preocuparnos a todos los que nos encontramos en este país y que, por cierto, no nos preocupa a los que vivimos de la frontera sur hacia abajo. ¿Y qué es? La comodidad. ¿Por qué? Porque de la frontera sur de este país hacia abajo, pues creo que llevamos como ciento y tantos años en crisis. Llevamos como 200 años en que las cosas no nos alcanzan para nada. Y como decimos en México, ya nos hemos acostumbrado a echarle más agua a los frijoles o a las habichuelas, pues, si usted quiere. Nada más se le pone más agua y pues ya comemos más, ¿no? Pero en este país no. En este país estamos acostumbrados a siempre tener las mejores condiciones. Allá siempre estamos acostumbrados a que solamente caen gotitas de la llave. Aquí, uy, estamos acostumbrados a que son chorros. Cuando se cierre la llave, aquí la gente va a estar totalmente enloquecida. Como en aquellos tiempos de la pandemia, cuando una mujer desesperada llorando decía, no hay pañales, ¿qué voy a hacer? Vaya usted de la frontera sur para abajo y cortan un pedazo de cortina, se lo amarran al niño y ya está puesto un pañal. Y cuando se ensució, nada más van y lo lavan, lo ponen a secar y ya está listo para usarse de nuevo. Mis hermanos, qué peligrosa es la búsqueda del placer. ¿Por qué? Porque la búsqueda del placer nos lleva a la incongruencia, porque tenemos una cadenita de cosas que van en la dirección de solamente agradar a Dios, pero la búsqueda de placer mete un parásito en esa cadena. ¿Cuál es ese parásito? Lo mismo que Satanás le dijo a Jesús en Mateo capítulo 4, cuando intenta tentarlo y le dice, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se vuelva pan. ¿Qué es lo que le está diciendo Satanás a Jesús? Bien simple, tienes hambre. Recuerden, lo tentó después de que habían pasado 40 días sin que Jesús comiera ni bebiera nada. Satanás no fue tonto, atacó a Jesús en su momento de mayor debilidad física y nunca ha cambiado la estrategia, ¿eh? Cuando se da cuenta que la naturaleza carnal nos está dominando, él sabe qué es cuando estamos más débiles y es cuando entonces lanza tentaciones. Por eso es que estos temas, hermanos, nos pueden salvar de tantos problemas. Así que volvamos con Jesús. ¿Qué le está diciendo Satanás a Jesús? Vamos, Jesús, piensa un poco en ti. Satisface un poco tus necesidades. Busca un poco de placer para ti. Lo necesitas, tienes hambre. Simplemente es comer un poco. No vas a hacer ningún acto de glotonería excesiva. Es solo un pan. ¿Qué tiene de malo? En esa cadena de cosas que Jesús tenía en su vida, que iban hacia un letrero que decía obedecer al Padre, Satanás intentó meter un parásito, el parásito de busca tu placer. Mis hermanos, las cosas que a ti te hacen sentir bien son cosas a las que en español las calificamos como placenteras, porque son cosas que te dan placer, cosas que te hacen sentir bien, excelente, síguelas disfrutando. Pero si esas cosas se vuelven un parásito que no te permiten llegar allá donde está un letrero que dice glorificar a Dios, ten mucho cuidado. Porque si ya estás en ese camino, si ya estás enfrascado en esa línea donde la búsqueda de tu placer ya te hace perder contacto con Dios, mis hermanos, mis hermanas, estamos viviendo en la incoherencia. Y alguien llamado Satanás huele
a kilómetros, como el tiburón huele a kilómetros la sangre, Satanás huele a kilómetros que la naturaleza carnal te está dominando. Y es entonces cuando ya está preparando la tentación para que caigas en pecado. Volvamos al ejemplo de David con Betsabé que les mencioné en el tema anterior. ¿Ustedes creen que simplemente en ese momento que David anda por el techo del palacio, preocupado, ahí en ese momento Satanás dijo, aquí me lo voy a agarrar? No. Hubo todo un proceso anterior donde sucedieron muchas cosas que si leen segunda de Samuel 31 con cuidado se van a dar cuenta qué cosas fueron. Hubo muchas cosas que vinieron debilitando espiritualmente a David hasta que cuando él está en el techo del palacio, él ya está totalmente dominado por su carne. Ahí fue cuando el diablo atacó. Que no nos pase lo mismo. Por eso es muy claro lo que dice el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29 que están viendo en pantalla. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, si bien la cita se refiere a predicar el mensaje de salvación, pero tiene un principio moral que es válido para cualquier cosa que un creyente hace. Antes que obedecer nuestra propia necesidad de placer, tenemos que obedecer a Dios. Cuidado si la búsqueda de placer nos está llevando a la incoherencia. Pero resulta que también podemos caer en las manos de la incoherencia gracias al poder de la imitación. Mis hermanos, como ven en la imagen que está en pantalla, ustedes y yo vivimos en una sociedad que, por cierto, lamento darles la mala noticia, está en las manos del diablo. La Biblia le dice al diablo el Dios de este siglo. Cuando el diablo, Satanás, tienta a Jesús, ya hablamos de ello, en otra de sus tentaciones dice la Biblia que le muestra todos los reinos de la tierra. ¿Se acuerdan? Y le dice a Jesús, todo esto te daré si tú te postras y me adoras. Y en ningún momento vemos que Jesús le haya dicho, no, Satanás, no son tuyos, no mientas, esos reinos no te pertenecen, le pertenecen a mi Padre, que es Señor sobre todas las cosas. Nunca lo desmintió, ¿eh? Nunca. Así que Jesús entendía perfectamente que Satanás es el Dios de este siglo y en la voluntad permisiva de Dios se le ha otorgado control y dominio sobre esto que tú y yo llamamos sociedad, para que al final los planes de Dios se cumplan, por supuesto. Pero mientras eso sucede, el diablo utiliza todo lo que está a nuestro alrededor para ejercer, como en la imagen, un poder de presión sobre nosotros, para que hagamos lo que la mayoría dice. Y si no hacemos lo que la mayoría dice, somos extraños, raros, bizarros, fenómenos. Y el diablo se ha vuelto tan astuto que antes lograba que hiciéramos lo que la mayoría decía, que por cierto lo seguimos haciendo. Pero ahora también ya se volvió tan astuto que también ya está logrando que hagamos no lo que dice la mayoría, sino lo que dice la minoría. Ilógico, incoherente. A ver, ejemplo bien fácil de entender. Tú eres dueño de un restaurante y tienes 100 clientes. Excelente. Y tienes un menú de alimento variado para que tus 100 clientes coman lo que les agrada. Pero resulta que dentro de esos 100 clientes, hay 5 clientes que comienzan a decirte que tu menú no les gusta, porque esa no es la comida que ellos quieren.
Y comienzan a decirte y a decirte y a decirte, presionarte, presionarte, presionarte. Y tú dices, no, mi menú está bien para mis 100 clientes. Pero esos 5 clientes dicen, no, queremos comida diferente. Tú dices, pero los otros 95 no se quejan, pero estos 5 no paran. Es más, empiezan a utilizar redes sociales e internet para empezar a criticar tu restaurante hasta que se empieza a generar una presión sobre ti que tú cambias por completo tu menú para solamente poner comida para 5 personas. Y resulta que cuando llega el primer fin de semana después del cambio de menú, te frotas las manos y dices, este va a ser un buen fin de semana porque voy a vender más de lo que siempre he vendido. Y resulta que los 95 que habitualmente iban a tu restaurante ya no fueron porque ya no está la comida que les gusta. Y de los 5 que te hicieron cambiar tu menú, el fin de semana nada más llegan 2. ¿Qué creen que le va a pasar a ese restaurante? Muy bien. Hoy Satanás es tan astuto que ha levantado al 5% de la población del mundo para decirnos al otro 95% que ya no existen solo 2 géneros, sino que existen como 42 géneros sexuales. Hoy el diablo ya logró que ese 5% nos diga que si le decimos él o ella, nos van a demandar. Y es más, ya lograron que los políticos les den la razón. ¿Qué creen que le va a pasar a la sociedad? Lo mismo que al restaurante. Satanás es tan astuto que antes usaba el poder de la mayoría para obligarnos a actuar de tal forma que nos volviéramos incoherentes y que en nuestro camino para glorificar a Dios entraran parásitos que descompusieran ese caminar. Bueno, hoy ya dio un paso mucho más efectivo, porque ahora ya son las minorías las que nos controlan. Y aquí estamos nosotros dejándonos controlar. Porque cuando tenemos que defender el honor de Dios ante el mundo, mejor nos quedamos callados. Porque cuando estamos en el trabajo y encontramos a gente que se mueve en el estilo de vida homosexual, de momento llegan 3 de ellos y nos dicen, oye, que tú eres de esos cristianos. O sea, me gusta esto de Dios, es una cosa buena, moralmente es buena, ¿no? O sea, eso, lo bueno, lo malo, portarse bien, amar al prójimo. Eso es lo que a mí me atrae. Ah, sí, porque una vez veníamos pasando aquí en contraesquina del parque, este parque donde hacen el, 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 el abierto de Estados Unidos, ese parque, dice así en contraesquina, ahí en una calle que se llama, creo, Corona. Afuera dice, creo, 110-64, que está un edificio así que dice Capilla Evangélica. Y te vimos entrando ahí y llevabas una Biblia, ¿no? No, no era yo, no era yo, no, no, no. No, yo creo que era mi primo, es que es así como que muy parecido a mí y así medio gordito también, ¿no? No, pero yo no. Ya hasta lograron silenciarnos, ¿no? Orar en el trabajo, qué vergüenza. No, no. Decir en la escuela que soy cristiano y que creo que hay más evidencias a favor de la creación que de la evolución, no, mejor me quedo callado. Sí, 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 somos monos desnudos. Ya, no me meto en problemas. Ay, mis hermanos, mucho cuidado con el poder de imitación. Por algo la Biblia nos advierte en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace lo malo mete parásitos en su cadena de cosas que me tienen que conducir a glorificar a Dios. Mis hermanos, ¿cómo podemos caer en las manos de la incoherencia cuando lo único para lo que estamos viviendo es en la búsqueda del éxito material? Mis hermanos, Dios no está peleado con el dinero, no se equivoquen.
Dios no tiene ningún problema con el dinero. Muchos de sus grandes siervos de la Biblia no fue gente rica, fue gente riquísima y no fueron riquísimos. Lo que le sigue de Job, la Biblia dice que fue más grande materialmente hablando que todas las personas que vivían en el oriente de este planeta. De Abraham, el padre de la promesa, se dice que fue riquísimo. Dios no tiene ningún problema con el dinero, ninguno. A Dios no le incomoda que tú trabajes, que generes dinero, que ahorres y que tengas más dinero. No tiene ningún problema con eso. Por favor, vuelvo a insistir, muchos pasajes, muchos personajes en muchos pasajes de la Biblia los vemos como gente que llegó a ostentar niveles altísimos de riqueza. Altísimos, hermanos, altísimos. No, Dios no tiene problemas con el dinero. Dios tiene problemas con el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que cuando tú piensas que estás en este planeta solo para tener éxito material y no para glorificar a Dios, ya se metieron parásitos que te hacen volverte incoherente. Si aquí solamente estás pensando en esta semana cuánto dinero vas a ganar y no estás pensando en qué voy a hacer para agradar a Dios, perdón, ya hay que quitarle los adornos. Eres un incoherente, ya, eres una incoherente. Sí, aunque vengas en domingo, aunque hayas gastado $150 en una Biblia, más otros 45 en forro de piel de vaca para tu Biblia, eres un incoherente. Aunque vayas a venir al desayuno de que se acerca, aunque seas de los que se queden al final para que no estés solo chichi metiendo ropa en las cajas, eres un incoherente. Así que hay que tener mucho cuidado. Por algo la palabra de Dios nos advierte, Filipenses 3:20. Recuerden, nuestra ciudadanía está en los cielos. No pertenecemos aquí. Aquí solo estamos de paso. Somos peregrinos y extranjeros. No hay que perder eso de vista. ¿Sí? Como alguna vez alguien dijo, hay que vivir y hay que, perdón, como alguna vez alguien dijo, corrijo la frase, ¿no? Hay que trabajar como si el Señor no fuera a venir nunca, pero hay que vivir como si fuera a venir hoy. No hay que perder de vista eso. Mis hermanos, estamos llegando al final. ¿Cómo puede llegar la incoherencia a tu vida? Cuando apuestas por la apatía. Si ustedes me preguntan, ¿cuál es el problema más grande que hay en el mundo como cristiano? Indudablemente todos coincidiríamos en lo mismo, pecado, ya, en cualquiera de sus formas. Pero si tratamos de ser más específicos sobre otras cosas, podríamos llegar a otro tipo de ideas que harían que pensáramos las cosas mucho mejor. Por ejemplo, si ustedes a mí me preguntaran, ¿cuál crees tú que sea el problema social más grande que hay en el mundo? Para mí, la desigualdad. Para mí, la desigualdad. Un, ¿Por qué no? Piénsenlo así. Tal vez alguna de las personas más inteligentes de este planeta que podría encontrar la cura contra el cáncer no lo ha podido hacer porque está caminando 10 kilómetros en una aldea de África para ir a sacar agua, para así tener agua para poder beber. La desigualdad, sin lugar a dudas, ¿no? ¿Y cuál crees tú que sea el problema? Todo es pecado. ¿Cuál crees tú que sea el pecado más grande que nos esté afectando, pero como sociedad? Créanme, sin lugar a dudas, yo diría la apatía. La apatía. Como decíamos hace unos minutos, las minorías nos pasean sus filosofías enfrente de nuestras narices y nosotros, mientras a mí me llegue mi cheque, que hagan lo que quieran. La apatía, la apatía. Podemos pasar por la calle caminando y vemos a una persona que se tambalea porque tiene algo
Yo sigo mi camino, no es mi problema. No es mi corazón, no me está pasando a mí, no son mis hijos. Hermanos, por favor, oren por eh, el esposo de la hermana fulanita, porque va a tener una operación a corazón abierto y está en riesgo su vida. Vas a orar en la semana. Malgasta su saliva chichi aquí diciendo, no olviden orar por nuestros soldados. Ay, ni oras por ninguno de ellos, ¿no? Pues no es tu hijo, no es tu hija, ¿para qué oras? Ya, mejor ahí lo avientas todo en la comida. Y Señor, por todas las necesidades de la iglesia, ya, y ya con eso cumples, ¿no? Vámonos, Señor. Ahí va todo el paquete. Ahí ya tú avienta la bendición a donde tiene que caer. Nos volvemos apáticos, apáticos. Y la apatía ha crecido a tal grado que el día de hoy hay hombres y mujeres que están vinculados en el matrimonio, que en lugar de pasar por el arduo proceso de cambiar su forma de pensar, para poder aprender a sacrificarse el uno por el otro y hacer que su matrimonio se vuelva un matrimonio realmente válido y dentro de la iglesia cristiana un matrimonio que agrade a Dios, que en lugar de pasar por ese proceso, los vence la apatía. ¿Dónde está el papel del divorcio ya? Vámonos. Ah. Hay personas que en lugar de pasar por el arduo proceso de desintoxicar sus cuerpos de las sustancias a quienes ellos se encuentran sometidos en adicción, antes de pasar por ese arduo proceso, mejor abrazan la apatía, que los consuman las drogas, ¿no? Y si tengo algún problema, pues que me lo pague el Estado. Hay hijos que están totalmente incomunicados con sus padres. Y en lugar de pasar ese proceso arduo de buscar a papá, buscar a mamá, hablar con ellos, ser humilde, tratar de generar cierta confianza para que empiecen a desarrollar otro tipo de relación, ah, los vence la apatía. Me encierro en mi cuarto, tomo mi teléfono celular, mis padres asumen que ahí estoy porque ven un rayito de luz abajo de la puerta. ¿Qué estoy haciendo adentro? Los padres apáticos ni les importa. Si estoy haciendo algo que avergüenza a Dios, apáticos. ¿Qué importa? Sí, entiendo su silencio. Nos golpea a todos esto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la incongruencia está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Y en cuanto a la apatía, ay, qué palabras tan duras tiene el Señor, que son con las que cerramos las citas de la Biblia. No le agrego nada, mejor léanlo, porque están bien fuertes. Maldito el que actuara con apatía, si lo quieres leer en palabras más actuales. Maldito el que actúe con apatía. ¿Eso qué significa? Que de la mano de Dios no vendrá nada bueno para esa clase de personas. La conclusión antes de orar es simple. Mis hermanos, ¿somos incongruentes? Si de todo lo que hemos hablado has descubierto varias cosas en tu corazón, la incongruencia te está dominando, aunque tú no te habías dado cuenta. Y como les decía yo de los tiburones, a kilómetros el diablo ya está oliendo que tú estás más cerca de él que de Dios. Ya estás más cerca de hacerle caso a sus tentaciones que de obedecer a Dios. Y ahí está él planeando la tentación. Y él se puede, no le preocupa el tiempo. Él puede tomarse 10, 20, 15 años o más preparando la tentación que va a llegar la próxima semana. Tentación en la cual vas a caer redondito, redondito. ¿Por qué? Porque no tuviste el cuidado de ir dominando a tu naturaleza carnal. Así que hermanos, ¿qué más hacer? Orar al despedirnos para que el Señor nos ayude a todos a no ser incongruentes y que busquemos esos parásitos que están metidos en ese proceso
que tiene que llegar a ese lugar que dice darle la gloria a Dios y tener el valor de ir y sacar esos parásitos. Nada más les advierto una cosa. Salud, hermano, les advierto una cosa. Es muy doloroso sacar parásitos. Es muy doloroso. Y si no, pregúntenle a cualquier médico cuál es el proceso para poder sacar parásitos. Es muy doloroso. Si algún día alguien quiere darnos una vuelta por la zona de la selva, allá en el Amazonas, bueno, recuerden esta anécdota de algunos hermanos que fueron a bautizar y que alguien les dijo no se metan al agua y ellos dijeron, hermano, pues no tengas que tener fe, hermano, acá es en la orillita nada más, ¿no? Ni modo que llegue un cocodrilo, ¿no? Y entonces, mientras bautizan, uno de los hermanos siente así como un piquete en su tobillo, así, un piquetito. Y cuando él salió dijo, ay, creo que algo aquí algo. Y nada más se veía un puntito rojo. Algo me debió haber picado. Bueno, los hermanos que fueron de visita a la selva regresaron a su país de origen y 15 días después, el hermano del piquetito le manda a un hermano, misionero en Perú, un video donde él está en un hospital en su país, a donde están los médicos eh, haciendo así como si fuera una pasta de dientes, desde la parte alta de su tobillo hasta abajo, y por un orificio salen docenas y docenas de gusanos. Y así los van sacando, mientras se escucha como el hermano grita, ¿no? ¡Ay! Por el dolor, ¿no? Y una vez que salen todos los parásitos, como una moneda así, quedó de lado a lado del pie. La atravesó completamente. Mis hermanos, quitar parásitos es muy doloroso. Y a la carne no le gusta sentir dolor, lo que le gusta es el placer. Así que si vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en esto, también pidámosle valor porque tal vez va a doler y puede haber que aquí muchos sepamos que estamos mal y aún a pesar de eso no hagamos nada. ¿Saben por qué? Simplemente porque no queremos que nos duela. No queremos llegar ante nadie a decir, perdóname. No queremos llegar ante nadie a decir, tenías razón. No queremos que el ego se doblegue, que es otra de las cosas, ya vimos, que la naturaleza carnal tiene. Así que hermanos, que en la oración seamos dirigidos a hacer lo que es la voluntad del Señor. Amado Señor, oramos para concluir el estudio de tu palabra y ponemos este estudio, Señor, no solamente para pedir tu favor y tu gracia y tu misericordia para los que estamos aquí de manera presencial, sino también para aquellos que a través de cualquier espacio virtual vayan, Señor, a llegar junto con nosotros a la finalización de este estudio. Para pedirte que nos ayude, Señor, porque nosotros fuimos creados con un único propósito, no hay dos ni tres, solo uno. Y seguir ese propósito es lo único que nos puede dar verdadera felicidad. Pero la carne no quiere que lleguemos a esa meta. No quiere que nos movamos en una cadena de cosas hacia aquel lugar a donde está un letrero que dice glorificar a Dios. Él quiere meter incongruencia en medio de esa cadena de cosas. El diablo quiere, Señor, que se metan cosas ilógicas, porque él sabe que esas cosas ilógicas nos hacen perder la dirección. Y al perder la dirección, nos movemos de nuestra meta y no terminamos por dar en el blanco. Hoy hemos visto cuatro cosas, Señor, que nos advierten si la incongruencia está manifestándose en nuestras vidas. Si las hemos identificado, si nos damos cuenta que están en nosotros, te queremos hacer una petición. Y espero, Señor, que seamos honestos contigo. La petición es muy fácil de decir, pero profundamente dolorosa. Señor, saca todo lo impuro que haya en mí, aunque me duela. Y sácalo de la forma en que deba salir, sin que importe qué es lo que tengas que usar. El fracaso,
mis hijos, la muerte, sin que importe, sácalo, Señor. Porque el dolor que yo pueda experimentar no se compara con el dolor del futuro cuando tú te enfrentes conmigo y me tengas que decir, ante mis ojos eres un maldito, porque siempre actuaste con apatía y siempre fuiste un incongruente. Así que mejor vale más la pena este dolor, Señor. El dolor de que nos ayudes a sacar todos estos parásitos que nos evitan llegar a nuestra meta, porque la carne es incongruente. Y que tengamos el deseo de seguir viniendo, Señor, a los espacios de estudio que estamos teniendo para seguir viendo las características que la carne tiene y así ya tengamos la información necesaria para poder ser la clase de cristianos que tú mereces. Nos despedimos pidiendo esto, Señor, con acción de gracias por todo lo que hemos aprendido y también haciendo la petición de que pongamos todo esto por obra, algo que es nuestra responsabilidad. Y todo esto lo ponemos delante de ti, Señor, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Que pasen una muy buena y excelente tarde, que no sea tan incongruente. Y a los hermanos que ensayamos, les recuerdo que hoy no hay ensayo, sino que con el hermano Chichi, los que van a ver lo de su vestimenta, van a atender ese asunto. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.